El Oriente y las Sagradas Escrituras. En Génesis capítulo 3, verso 24, dice la Biblia: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La entrada al Edén quedaba en el oriente. A Génesis capítulo 4, en el versículo 16, hablando de Caín, dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Al oriente del Jordán eran los enemigos de Israel. Otra referencia más al oriente, y es reiterativo en la Biblia como nos habla una y otra vez del oriente. La puerta del tabernáculo, la entrada quedaba al oriente, para que los sacerdotes, cuando entraran al lugar santo y al lugar santísimo, el sumo sacerdote le dieran la espalda al sol, que obviamente sale por el oriente, porque el sol era la divinidad egipcia llamada Ra. Y eso significaba que los sacerdotes de Dios, al entrar al tabernáculo, estaban dando la espalda a ese Dios de los egipcios, demostrando que ese no era nada, le daban la espalda, y que debían adorar al verdadero Dios. Por eso la puerta, la entrada del tabernáculo quedaba hacia el oriente. La familia de Abraham en Génesis capítulo número 11, también dice la Biblia que salen de oriente. 11:2 de Génesis dice: y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Cuando la torre de Babel, todo se ubica en el oriente. En Génesis 12, verso 8 dice: luego se pasó de allí un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. En Génesis capítulo 13, Lot escoge el oriente, alejándose de donde estaba el lugar de la bendición. Génesis 13:11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro cuando Lot se aleja de Abraham. Éxodo capítulo 27, el versículo número 13, también nos habla del oriente. Éxodo 27:13 dice la escritura: y el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos, haciendo referencia a que la entrada al tabernáculo quedaba por el oriente. Levítico capítulo 1, versículo 16, la escritura también hace referencia una vez más al oriente. Dice: y le quitarás el buche cuando los sacrificios y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Era el lugar donde se echaban los desperdicios. Cuando Israel marchaba a la guerra, lo hacía por el oriente, para conquistar desde el oriente. Judá era la primer tribu que iba y siempre estaba ubicada precisamente al oriente. Eso lo dice Números, el capítulo número 10, en el versículo número 5. Dice: y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y eso representaba a Judá. En Números capítulo 32, el versículo número 19, están unas tribus que se quedaron: Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. No quisieron entrar a la tierra prometida porque el lugar era bueno para el ganado de pastos. Números 32, verso 19: porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. La bendición era cruzar al occidente, no al oriente. Cuando vemos este relato de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, nos preguntamos: ¿por qué se quedaron en el oriente? El oriente era muy llamativo porque ellos estaban pensando más en lo material, en el ganado, en las riquezas, que en obedecer a Dios y entrar al occidente del Jordán, que es donde Dios
les había indicado. En Números capítulo 34, el versículo número 15, dice: 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente, al nacimiento del sol. Por el oriente sale el sol de justicia. También, no todo lo de oriente es malo, no vamos a estigmatizar. La misericordia se renuevan por el oriente al empezar cada mañana con la salida del sol. En Jueces capítulo 6, el versículo número 3, hablando de Gedeón, dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Los amalecitas y madianitas venían desde el oriente. Todo esto para decirles que en el segundo libro de Reyes, el capítulo número 23, el versículo número 11, ratifica una vez más todo este concepto de oriente. Segundo libro de Reyes 23:11. Dice: quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol, que daban precisamente hacia el oriente. En el Salmo 75, el versículo número 6, hay otra referencia. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice: porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, cuando Dios abate al malo y exalta al justo. Ahora, todas estas referencias, Ezequiel 43:4, no quiero dejar de leerla, porque también nos ratifica el concepto. En Ezequiel 43, versículo 4 dice: y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. No todo lo de oriente es malo, no estoy estigmatizando una cultura, ni estoy estigmatizando personas. Pero en la Biblia hay innumerables referencias de que el oriente es donde estaban los enemigos de Israel. El oriente es por donde nace el sol, se adoraba a esa figura en Egipto conocida como Ra, y obviamente muchos no quisieron entrar al occidente del Jordán, a la tierra prometida, por quedarse en el oriente. Zacarías capítulo 8, también la Biblia tiene algo que decir sobre este tema. Zacarías 8, versículo 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Dios dice: lo voy a salvar a Israel, no solo de los de occidente, sino de los de oriente. Siempre que en la Biblia, por lo menos en muchos casos que la Biblia habla de oriente, hace referencia a los enemigos, a lo mundano, al sincretismo. Para los profetas el oriente era símbolo del exilio babilónico, símbolo ambivalente, símbolo de mezcla, de una hibridación cultural. Cruzar el río Jordán, hebreo, significa el que cruza, el que viene del oriente, el que viene de allende, del otro lado del río. Y en Ezequiel 44 encontramos una profecía espectacular donde dice: 44:1 de Ezequiel, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. La puerta sellada en la ciudad de Israel es la del oriente, llamada la puerta de oro, la puerta dorada, y por esa puerta va a entrar el Mesías en su segunda venida. En la actualidad está cerrada por la profecía de Ezequiel 44, versículo 1 y 2. Para los musulmanes en el año 810 después de Cristo, en el 810, ellos cerraron esa puerta para que nadie accediera a los edificios musulmanes. Luego el sultán turco Suleimán, en el siglo XVI, más concretamente en el año de 1542, selló la puerta dorada al enterarse que el Mesías entraría por esa puerta para liberar a Jerusalén. No solo la tapó, sino que colocó un cementerio musulmán ahí junto a la puerta, en las afueras, porque para un judío es inmundo pasar por un cementerio. Cumplió sin querer la profecía de Ezequiel 44, verso 1 y 2,
en que sería sellada, cerrada hasta la venida del Mesías, la puerta del oriente. En el 48 y en el 67 se intentó abrir y no fue posible. Esa puerta que está esperando que sea abierta cuando el Mesías entre. Ahora, lo oriental tiene una fascinación y una atracción que te puede desviar. Prácticas como el yoga, los mandalas, feng shui, yin yang y todas estas cosas, y caemos en un sincretismo religioso porque queremos mezclar lo oriental, que es fascinante y llamativo, en nuestra cultura y costumbre. Aborrecemos el racismo, la esclavitud, el maltrato animal, estamos a favor del medio ambiente, no por una filosofía oriental, no por algo que esté de moda, sino porque somos cristianos, porque somos el pueblo de la Biblia, por el Evangelio, el cual contiene cualquier buena intención de un movimiento social o filosofía oriental. La Biblia tiene mucho más que cualquier buena práctica oriental. Es una subvaloración de lo que tenemos, en no comprender lo que verdaderamente es el Evangelio. Por eso mucha gente le atrae más las prácticas orientales que la misma palabra de Dios. El Evangelio es plenitud, el Evangelio es completo. Jesús es el único camino, es la única verdad, es la única vida. Estoy siendo radical, claro, es que no admite más. Estamos deslumbrados con el faro del vecino que es externo e ignorando el sol de justicia que tenemos en nosotros. Israel es el Medio Oriente. Todo extremo es viciado, equilibrio es madurez, ni legalismos ni libertinajes. Israel es el centro de 3 continentes, Europa, África y Asia. Hasta la geografía nos enseña la posición correcta de nuestra espiritualidad, el centro, el medio. Ni Oriente ni Occidente, sino el Evangelio. La fascinación por otras corrientes y filosofías es simplemente por desconocimiento, ignorancia hacia las sagradas escrituras. Ayudemos a que podamos divulgar esto y que las personas puedan entender lo que significa el Evangelio, las sagradas escrituras, que es realmente la mejor filosofía, el mejor estilo de vida, porque tiene vida por medio del Señor Jesucristo. Dios te bendiga.